hoy es 8, han transcurrido 8 días de este comienzo de año. Quería empezar con una preguntita, porque la preguntita que quería hacer, o mejor dicho, la pregunta que quería hacer es, han transcurrido 8 días del año nuevo. Y la pregunta, ¿sabe cuál es? En estos 8 días que están transcurriendo de este año 2023, en donde la gracia, el favor y la misericordia de Dios permitieron un 2022 que los pasáramos, la pregunta es, ¿ha habido cambios verdaderamente en nuestras vidas? Estoy empezando el 2023, en estos 8 días del 2023, generando cambios en mi vida, pensando sobre aquellas cosas que necesitan ser cambiadas o transformadas en mi vida, o todavía sigo cometiendo los mismos errores, las mismas equivocaciones, si todavía sigo sumergido en los mismos pensamientos del tiempo pasado, porque, ¿sabe? La realidad es que ha transcurrido un año, han transcurrido 12 meses, han transcurrido 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos y 31 millones y medio de segundos. ¿Sabe? Todo ese tiempo que ha transcurrido, el tiempo que se fue, ya no va a volver. Se lo digo por la duda que no lo sepa. El tiempo que se ha perdido, el tiempo de aquellas malas decisiones, el tiempo de aquellas equivocaciones, ya pasó. Es tiempo de enfocarse hacia lo que viene. Y como dice ese dicho tan común, si yo quiero verdaderamente cambios en mi vida, y bueno, no me queda más remedio que dejar de hacer lo que venía haciendo, porque la realidad es que, por lo menos en mi vida, las equivocaciones y los errores no han dado resultado. Hermanos, el tiempo que se va no vuelve. Y me encuentro con mucha gente que de pronto me dice, y usted lo habrá escuchado, si pudiera volver el tiempo al presente, si pudiera volver el pasado al presente, habría cosas que intentaría corregir en mi vida. Los errores, aprovecharía bien el tiempo, aprovecharía las oportunidades que se fueron en el pasado y que no las aproveché. Y sabe, quizás haya gente en esta hora, en este momento y en este tiempo que quizás piense en eso. Lo bueno de todo es que el Señor nos da la oportunidad de poder generar cambios. Me preguntaba el jueves alguien y me decía, ¿cuál es la cábala para empezar el nuevo año de tu vida? Y a mí me causó gracia, porque creo que es la primera vez que me preguntan eso. Entonces, no es cristiano, no es cristiano. Pero les encanta que le hablen de las cosas de Dios. Pero bueno, no le entran balas todavía. Él sigue arraigado, por así decirlo, a esto. Entonces me preguntaba, ¿cuál es la cábala que ustedes tienen o que vos tenés con tu familia para empezar este año nuevo? Bueno, le digo, la verdad es que no tenemos cábala. Simplemente lo que hacemos en el año nuevo, como lo hacemos todos los días de nuestras vidas, lo que hacemos en este año nuevo es reunirnos con gente cristiana, con gente en el Señor, y hablamos con Dios, pidiéndole que el Señor nos guíe en este año, porque cada año que viene en nuestras vidas se presentan desafíos muy grandes. Este año que viene, este año que estamos transcurriendo, va a ser muy diferente al que pasó, hermano. Plagada de desafíos. Plagada de decisiones que vos vas a tener que decidir qué es lo que querés para tu vida, porque conforme a lo que decidas a partir del día de hoy, a partir del día de lunes, va a tener una repercusión en tu vida, para bien o para mal, para muerte o para vida. Entonces no es un chiste acerca de lo que tenés que decidir. Yo le decía, empezamos orando, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude. Y ¿sabes qué? Está bueno, porque la gente no lo conoce. La gente vive la vida como si nada. Bueno, me dice él, la verdad que nosotros tenemos una cábala familiarmente, y lo anoté porque me causó gracia, y él me dice, tenemos, dice, como cábala empezar el año llenando el día anterior la alacena y la heladera. Nosotros llenamos la heladera y la alacena porque esto dice, aunque parezca mentira, está garantizada, dice, la prosperidad en nuestra casa.
Hermano, cuando usted abre la puerta de la heladera de mi casa, no hay cábala. Usted va a abrir la puerta, está perfectamente acomodada, Tupperware por todos lados. Usted abre cada Tupperware y va a encontrar una hojita de lechuga, un repollo, la mitad de un pepinito, un tomate, una rodaja de queso, por salud se lo aclaro. Y hace un montón de cosas. Si yo tuviera que guiar mi vida, y si yo tuviera que decir conforme a la heladera va a ser el año de prosperidad que yo voy a tener, hermano, estoy muerto, estamos en el horno, va a ser el peor año de nuestra existencia. Por eso la importancia de buscar a Dios. Ahora, la propuesta que Dios tiene para este año transcurrido, hermano, va mucho más allá. Significa tomar decisiones, confiar en el Señor. ¿Y sabes qué? Por sobre todas las cosas, refrigerar nuestra alma en Él y dejar de tomar decisiones propias. Y dejar, ¿sabes de qué? De estar nadando en un océano, ¿me entiendes? Arriba de un patito de hule. No, hermano, no da resultado. Tenemos que poner nuestra esperanza en la propuesta de Dios. Y fíjate lo que plantea el libro de Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Me encantan estos pasajes porque tienen tanta enseñanza. Bueno, toda la palabra de Dios tiene tanta enseñanza, pero fíjate lo que aconteció. El título de lo que dice la Biblia es la pesca milagrosa, pero para que esa pesca fuera milagrosa, tuvieron que decidir, tuvieron que confiar, tuvieron que despojarse de sus ideas y sus pensamientos, de sus actitudes y acciones, y confiar solamente en el Señor Jesús. Esta es la clave para una vida existencial de beneficios y de prosperidad espiritual para nuestras vidas. Capítulo 5, versículo 1 del libro de Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, la gente, se agolpaba sobre el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Se ve que estaban ávidos y desesperados por encontrarse con una palabra que pudiera traer gozo, paz, seguridad y felicidad en la vida de aquellas personas. Y vio al Señor Jesucristo dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Se había terminado el día de la pesca, pero algo había pasado. Aparentemente las cosas no habían salido bien. Y entrando, dice el versículo 3, en una de aquellas barcas, el Señor Jesucristo, la cual era de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose el Señor Jesucristo, enseñaba desde la barca a la multitud. Lo que enseñaba el Señor Jesucristo, me imagino, en aquel tiempo, era la necesidad del arrepentimiento, de cambiar de vida, de poner la esperanza en algo totalmente diferente. Verso 4, cuando terminó de hablar a la multitud, de predicar el Evangelio, tenía algo para la vida de Pedro el Señor, y le dice: Pedro, vamos al mar adentro, empezá a remar hacia adentro y echen vuestras redes para pescar. Verso 5, respondiendo Pedro, le da los argumentos y le dice: Maestro, hemos estado pescando toda la noche, hemos trabajado y nada hemos pescado. Y aquí viene la clave: más en tu palabra, más en tu palabra, más en lo que vos me digas. Yo voy a ser obediente. Y le dice: echaré la red. Echaré la red en tu nombre, Señor. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Las promesas del Señor en cuanto a la obediencia, tenés garantizado que van a dar frutos. La obediencia trae premio para nuestras vidas y da frutos conforme a lo que Dios ha prometido. Pero la clave está
en esperar en el Señor, en serle obediente, en abrazarse a su palabra y en confiar en lo que Él dice. Estábamos orando por trabajo, por la vida de un hermano, y el Señor se lo dio en tiempo y forma. Él supo esperar y estaba preocupado y desesperado. Pero ¿sabes qué? Dijimos, el Señor tiene el control. Quizás está pasando por este tiempo porque Dios tiene una enseñanza para vos y para tu familia, pero en tiempo y en forma el Señor abrirá la puerta más conveniente. Y el Señor abrió la puerta más conveniente. ¿Es así o no es así? Gloria a Dios. Hablábamos con Julio hace tiempo, cuando lo conocíamos él necesitaba un auto y empezamos a orar, Julio, Dios te va a dar el auto. Y Dios se lo dio. En tiempo y forma. Necesito una camioneta. Bueno, para su trabajo. El Señor le dará en tiempo y forma lo que él necesita para su trabajo. Ahora, fíjate cómo empieza este versículo, porque es necesario que entendamos claramente la necesidad de acercarnos al Señor para oír lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Él quiere compartir con nosotros acerca de los planes que tiene para nuestras vidas. La propuesta de Dios, como siempre decimos hasta el cansancio, es una propuesta verdaderamente superadora para nuestras vidas. Es superadora conforme a lo que Dios tiene establecido y va mucho más allá de la propuesta del mundo. Es una propuesta superadora para nuestras vidas porque aún va más allá de la lógica humana. La propuesta de Dios es perfecta porque solamente nuestro Señor Jesucristo, Él puede traer libertad al hombre, esclavo de sus pensamientos y de sus acciones. Es perfecta la propuesta de Dios porque Él libera al hombre de su falsa autoestima, de su falsa autosuficiencia. Es importante creer en la propuesta de Dios porque Él nos invita a desprendernos de nuestra confianza exagerada en nuestros propios esfuerzos. Por ahí hablamos con gente, con matrimonios, con hermanos, con hermanas, y están en la lucha. Y vos podés ver que la lucha continua y constante es por tratar de generar cambios de alguna forma desde el aspecto físico. Pero ¿sabes qué? No se puede, porque solamente es con la ayuda y la fortaleza sobrenatural de un Dios que es el único capaz de traer libertad al oprimido, de traer libertad al esclavo de los vicios, de los pensamientos, del pasado, del historial turbulento y oscuro que las vidas viven sin Dios. Por eso es tan importante confiar en la verdad de nuestro Señor. En Él encontrás la paz, el gozo y la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere. En Él encontrás la moral que este mundo ha perdido, los valores que este mundo ha perdido. En Él encontramos las oportunidades de que nuestras vidas solamente en Él pueden ser cambiadas y transformadas por el poder de su Espíritu. Hablábamos con una persona y me decía esta persona, no va a cambiar nunca, no va a cambiar nunca, porque se necesita decisión y es real, se necesita decisión. Pero lo que vos tenés que hacer es matarte orando y descaminándote orando por esa vida. Porque llegará el momento que el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, la cual no va a volver vacía conforme sus promesas, empezará a trabajar sobre esa vida, cambiará, traerá discernimiento, traerá pensamientos claros, disipará la oscuridad, traerá arrepentimiento a su vida. Entonces, en lo sobrenatural de Dios empezará a generar cambios. No hay que desanimarse, porque el que hace la obra no sos vos ni soy yo, es el Espíritu Santo, sobrenatural de Dios, interactuando en la vida de la persona. En Él encontramos la oportunidad de transformación para nuestras vidas.
La gente, como en este tiempo, estaba cansada de las promesas, estaban cansadas de las promesas de los políticos, estaban cansadas de las propuestas y de las ayudas quizás familiares. Por eso es que necesitaban escuchar un discurso totalmente diferente. Pero el discurso no se bastaba, no se trataba simplemente de un discurso que pudiera alegrar los corazones por un rato, sino las palabras eran diferentes, porque las palabras del Señor Jesucristo son verdaderamente únicas, fieles, verdaderas y suficientes para la vida del ser humano. Y ahí ellos empiezan a encontrarse con una realidad de las cuales nunca habían escuchado. Estaban atentos a la palabra de Dios. Como cristianos podríamos decir que todos estamos atentos a la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Hay veces que no. Hay veces que no estamos atentos. Hay veces que estamos dormidos. Hay veces que estamos desinteresados en la palabra de Dios. Hay veces que no escuchamos el consejo de Dios. Después nos agarramos la cabeza. Por eso me encanta ese pasaje que dice: levántate, deja de estar durmiendo, ponete en acción para que yo pueda cambiar tu vida y pueda transformar tu vida. Vale la pena la propuesta de Dios para nuestras vidas. Las palabras eran diferentes e insuficientes. Y este debe ser el anhelo de cada día de nuestras vidas: oír, acercarnos al Señor y descubrir lo que Jesús tiene para nuestras vidas. Pero dice que mientras la gente lo rodeaba para oír, dice el versículo 2, que el Señor vio, observó, Él percibió el estado de aquellas personas que estaban en aquel momento. Él vio y percibió aquel acontecimiento de la vida de Pedro, de la vida de aquellos pescadores, que algo seguramente no estaba viendo. Hermanos, esto habla, ¿sabes qué? De que nada escapa al control de Dios. Todo está bajo el control estricto y perfecto de Dios. A Él no se le escapan nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras oraciones, nuestro clamor. Él dice que está atento, que sus oídos están atentos, que los ojos de Él, dice, están sobre los justos y sus oídos atentos. Cuando dice que Él está sobre los justos, Él dice, el significado es que Él está cubriendo todas las necesidades de nuestras vidas. Aún de aquellas cosas que parecen insignificantes. Aún de aquellas cosas que pareciese que Dios no tiene el control. Dios está perfectamente en el control. Por eso lo importante que es descansar en la propuesta de Dios. Esto nos enseña que Dios tiene para nosotros, hermanos, una promesa, una respuesta, una salida clara y perfectamente definida. Pero ¿qué más dice el versículo 3, versículo 4? Entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Pedrito, métete mal adentro y echa vuestras redes para pescar. Hermanos, cuando Jesús terminó en aquel momento de predicar el Evangelio, y mientras llevaba la palabra, y mientras exhortaba a la multitud de arrepentimiento y de entrar y de poder encontrarse con el Señor, Él sabía lo que estaba pasando allá atrás. Él ya estaba planeando y planificando lo que iba a acontecer horas después. Cuando Él terminó de enseñar, quiso hacer algo por Pedro. ¿Y sabes qué? Esto habla de que los tiempos, las peticiones del Señor a nuestras respuestas son perfectas. El Señor nos llega tarde, el Señor nos llega anticipadamente. Él se toma un tiempo, porque en ese tiempo nosotros indiscutiblemente necesitamos ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y hasta que no vivamos el proceso del ejercicio de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor, las cosas no saldrán bien.
Porque indirectamente estamos dejando al Señor a un lado y confiando en lo que nosotros podemos hacer. Y cuando nosotros dejamos al Señor a un lado y empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece, todas las ideas, todos los pensamientos buenos y malos, más malos que buenos, empiezan a abrumar nuestras mentes, empiezan a confundir nuestras mentes, empieza a haber una tormenta de emociones dentro de nuestro ser que terminan apartándonos de la realidad de Dios. Terminamos no orando, terminamos no leyendo la palabra, terminamos no congregándonos, terminamos poniendo excusas delante del Señor para justificar nuestros actos y nuestras acciones. Los tiempos de Dios son perfectos. Él dirigía claramente la cuestión de lo que iba a acontecer, porque solamente de la presencia del Señor en aquel momento les empieza a otorgar lo que ellos no habían vivido jamás, que era la confianza. Porque solamente el Señor es el único capaz de darte la confianza para cada necesidad de tu vida. Por eso el Señor es tan perfectamente insistente en rogar que nosotros dejemos al Señor que actúe en nuestras vidas. Por eso Él dice en estos pasajes de su palabra: ¿hay alguno triste acá? ¿Hay alguno triste en esta hora, en este lugar? Sí. Venga, ore, hable conmigo y yo traeré el consuelo sobrenatural. Y yo te voy a bendecir. Y yo no te voy a abandonar. Y yo sé por lo que estás pasando. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor: ponete en marcha de empezar a hablar conmigo. No busques a tus parientes. No busques a tus amigos. No confíes en cualquiera. Anda a los pies de Cristo y Él se va a encargar de darte todo lo que vos necesitas. Solamente en el Señor Jesucristo está la confianza para cada necesidad. Me imagino, versículo 5, Pedro respondiendo le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Pedro pone sus argumentos y me imagino a Pedro diciéndole: Señor, ¿qué? No te entendí bien. Que vayamos a pescar de día. ¿Ha estado, Señor, predicando el Evangelio a los gritos? Había 4.000 personas a los gritos. Y si había algún pez dando vuelta con todos los gritos y con todo se habrán ido los pobres peces, vas a saber a dónde. Y vos me estás diciendo a un pescador que se la sabe a toda, que yo vaya ahora a esta altura del día con 58 grados de calor, nos metamos a pescar. Me imagino la actitud de Pedro o el pensamiento de Pedro: Señor, quizás vos haces unos floreros hermosos, unas casitas hermosas de madera, porque sos carpintero de profesión, quizás, pero no me vas a enseñar de pesca. Él podría dar todos los argumentos, de hecho se los dio. Hemos trabajado toda la noche, ¿no te das cuenta? Estamos cansados, estamos malhumorados, estamos afligidos, desilusionados. Podría haber alegado un montón de cosas. Sin embargo, la realidad es que no se trata de cuántas veces hayas intentado. No se trata de cuántas veces hayas llevado a cabo o cuánto recibiste. No se trata de cuánto trabajo o de cuántos esfuerzos hayas hecho. Se trata, ¿sabes de qué? De que intentes descansar en la voluntad de Dios. No tiene razón de que sigamos insistiendo con nuestras cuestiones sobre mi matrimonio, sobre mi economía, sobre mi casa, sobre mi vida familiar, sobre mis hijos. No tiene sentido que nos matemos decidiendo nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, sino lo único que tiene sentido es decir: Señor, yo te entrego esta situación, yo te entrego esta realidad. Hermano querido, el hecho es que cuando Jesús le dice lo que le dice, es de que el Señor está diciendo: déjame que yo entre a la barca de tu vida.
Déjame que sea yo el que maneje el timón de tu vida. Déjame que sea yo el que decida por cada actitud que se convertirá en una acción. Y cuando el Señor decide por cada uno, no hay errores, sino todo lo contrario. Cuando es el Señor decidiendo por nuestras vidas, hay paz, hay seguridad y hay gozo. Hay seguridad en nuestra vida existencial, hay seguridad en nuestra vida eterna. Todo está simplemente en la idea de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Déjame entrar a tu vida, deja la cultura, deja la tradición, dice el Señor. Deja de dar respuestas a tus decisiones y a tus pensamientos y a tu corazón. Porque ¿sabes qué? Si no dejas, si no permitimos que el Señor entre a la barca de nuestra vida, hermanos, será imposible que te encuentres con los milagros. Porque la clave está en hacer la voluntad de Dios. La clave está en dejar que sea el Señor que entre a nuestras vidas como lo hizo Pedro, dejando, ¿sabes qué? Sus argumentos, dejando sus razones, dejando su orgullo, dejando sus derechos de decidir. ¿Tenía reclamos para hacerlo? Quizás sí, pero ¿sabes qué? Él rindió su voluntad al Señor y finalmente Pedro reconoce las palabras de Jesús. No entiendo lo que vos estás diciendo, pero me encanta la actitud de Pedro. No sé lo que estás diciendo. Quizás voy a darte la oportunidad, dijo Pedro. Y bueno, ¿qué tenemos para perder? Hemos perdido toda la noche, no hemos sacado nada. ¿Y cuál sería el problema que le diéramos una oportunidad al Señor? En una de esas la pega. ¿Quién te dice? Finalmente Pedro reconoce las palabras del Señor y le dice, solamente tú tienes palabra de vida. ¿Qué dijo más? Echaré, dice en tu palabra, echaré la red. ¿Y sabes qué? Esto habla de sumisión total a nuestro Señor Jesucristo. Esto habla, ¿sabe de qué? De una gran declaración de fe. Quizás ni siquiera lo conocía al Señor Jesucristo. Quizás simplemente había escuchado hablar del Señor Jesucristo en aquel tiempo. Pero Él lo deja todo. Él dice, echaré la red en tu nombre. Habla de sumisión total. Esta fue la gran declaración de fe de Pedro. La gran declaración de seguridad, de suficiencia en el Señor, de dependencia, de entrega, de confianza en las palabras del Señor Jesucristo. Esto sirvió para que Él se despojara de su propia creencia, de su propia idea personal y pudiera confiar solamente en el Señor Jesucristo. No sé si habían escuchado hablar del Señor en aquel tiempo, quizás sí. Pero lo que sí sabemos claramente es que después de esta palabra, después de esta experiencia sobrenatural que viven los discípulos, el Señor les dice, bueno, ya está todo demostrado. Ya hice lo que querías ver. Ahora te vas a convertir en un pescador de hombres. Y me encanta la actitud y la acción de Pedro, que ni siquiera midió lo que iba a acontecer días después. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana el control lo tiene el Señor, así que no te tenés que preocupar. Pedro podría haberle dicho, Señor, vivimos de esto, ¿y qué voy a hacer siguiéndote? ¿De qué vamos a vivir? Simplemente, el Señor le dijo, deja todo y convertite en un seguidor mío. Y dice que al instante, Pedro le siguió. Y el resultado usted sabe de lo que fue Pedro como un hombre de Dios varado en esta tierra, viviendo durante 3 años al lado del Maestro y dar la vida por quien había salvado su vida de pecado. Usted sabe bien cómo es la historia de aquel Pedro, que después de las palabras y de lo que él experimentó en lo sobrenatural, nada fue lo mismo. Y se convirtió en aquel hombre que, por gracia de Dios y favor de Dios, entendió lo que Cristo había hecho en la cruz y le siguió hasta el último día de su vida, entregando su propia vida a la muerte. Hermanos, debemos entender esto porque
muy por encima de todas las excusas, le cede al Señor todo para simplemente obedecer. Más en tu palabra, y esta tiene que ser nuestra acción, más en tu palabra, con aquellas cosas que no puedo, Señor, yo te las entrego hoy. Más en tu palabra, como dijo Pedro, sobre aquel problema familiar, te lo entrego delante de tu presencia. Más en tu palabra, sobre aquellas cosas emocionales que me han tenido sumergido en la miseria, esclavo de la miseria. Señor, más en tu palabra, quiero recuperar la libertad garantizada por un Cristo que murió en la cruz para vida abundante y para vida eterna. La clave, hermanos, está en darle la oportunidad a Dios, el único capaz de salvaguardarte, de librarte de los vicios, de sacarte del vicio, de sacarte del peso, de la esclavitud del pecado en la cual todos estuvimos sumergidos en algún momento de nuestras vidas. La clave está en la propuesta de Dios. Señor, en tu palabra me voy a levantar como un guerrero. En tu palabra, como un verdadero hijo de Dios, voy a hacerle frente a este año plagado de desafíos. Pero sé que tú estarás en mi espalda acompañándome en cada decisión. Más en tu palabra, sobre aquellas cosas que 20 años, 15, 50, 80, las decidí mal. Más en tu palabra, yo ahora te cedo el control de mi vida para que seas vos el que decida. Hermano, Dios necesita la vida espiritual tuya como una mujer y como un hombre puestos en las manos de Él. El Señor te necesita, ¿sabes qué? Vivito y coleando para su honra y para su gloria. Verso 6. La fe de Pedro fue recompensada y habiendo hecho esto, y habiendo obedecido, y habiendo entregado su voluntad al Señor, gran cantidad de peces encerraron al punto de que su red se rompía. Las promesas garantizadas de Dios y los frutos del beneficio y la recompensa por la obediencia. Nuestro próximo año, ¿sabes por qué? Porque se trata de vida o muerte. Todo lo que decidas, como empezamos al principio, todo lo que decidas a partir del día de mañana, a partir de las próximas horas, va a tener repercusión sobre tu vida, sobre quienes te rodean, para vida o para muerte. Hermanos, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a seguir? Efesios 5:15, mirad pues, empezá a observar tu vida a partir de ahora. Mirad pues con diligencia